Bienvenidos a Un Toque de Física. Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buen día. Hoy vamos a realizar un ejemplo más de leyes de Newton, de aplicaciones de las leyes de Newton. Tenemos que dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. Si se supone que M1 es 1.8 kilogramos, θ igual a 40 grados y μs igual a 0.2, encuentre el rango de valores de M2 para que el sistema se encuentre en equilibrio. Voy a empezar por extraer los datos de esta situación. Tengo el valor de M1, 1.8 kilogramos. Tengo el ángulo de inclinación, 40 grados. Y tengo el coeficiente de fricción. Estos son todos los datos que me dan. También debo de recordar que pues obviamente las leyes que ocupamos es que la sumatoria de las fuerzas debe de ser igual a 0 porque estoy en equilibrio. Y una última cosa que debemos de recordar es que como tenemos dos bloques, necesitamos hacer dos diferentes diagramas de cuerpo libre. Voy a empezar por el diagrama de cuerpo libre del bloque 1. En el diagrama de cuerpo libre del bloque 1, todas las fuerzas están actuando nada más a lo largo del eje Y. Y entonces tengo el peso, W1, y la tensión de la cuerda. De aquí aplico pues que la sumatoria de las fuerzas en Y debe de ser igual a 0. Y entonces voy a tener que la tensión menos el peso 1 va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual al peso 1. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Eso significa que la tensión va a ser de 17.66 newtons. Muy bien. Ahora vámonos con el diagrama del bloque 2. Aquí hay que hacer algunos casos especiales. Veamos. Para el bloque 2 tenemos el peso 2, tenemos la normal, a la que voy a llamar normal 2, no porque haya dos diferentes normales, sino porque pues tengo que aclarar que estoy hablando del bloque 2. Después tengo también la tensión en la cuerda. Y ahorita me voy a detener ahí, porque eso me va a permitir que para el diagrama de cuerpo libre del bloque 2, yo tenga la sumatoria de las fuerzas en Y nada más. Y voy a tener la normal 2 menos el peso 2 por el coseno del ángulo debe de ser igual a 0. Entonces, la normal 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo. No puedo encontrar el valor de N2 porque no conozco M2. Y he aquí donde voy a tener que hacer dos casos especiales. Caso 1. En el caso número 1, el diagrama de cuerpo libre que voy a estudiar, ya lo empecé. Ya dijimos, tengo el peso W2, tengo la tensión en la cuerda, tengo la normal 2, y fíjense cómo no había hablado absolutamente nada de la fricción, porque en un primer caso voy a suponer que la masa 1 es lo suficientemente grande como para que arrastre al bloque 2 en esta dirección. Si arrastra al bloque 2 en esa dirección, hacia acá, pues entonces la fuerza de fricción debe de ir del lado contrario. Y entonces la fuerza de fricción tendría que ir hacia acá. Es decir, la fuerza de fricción estaría ayudando al peso a que se evitara el movimiento. ¿Ok? Entonces voy a tener la sumatoria de las fuerzas en X bajo esas condiciones. Vean cómo la sumatoria de las fuerzas en Y no se altera.
ya que la fuerza de fricción nada más actúa sobre el eje de las X, y entonces tengo que las fuerzas en X van a ser la fuerza de fricción estática más la componente del peso menos la tensión. Y esta quiero que sea igual a 0 para que esté en equilibrio. Voy a tener pues que el coeficiente de fricción por la normal, nada más que acuérdense que la normal vale m2 por g por el coseno de teta, lo encontramos acá arriba. Después tengo más m2 por g por el seno de teta, menos t igual a 0. ¿Ok? Continuemos resolviendo esta situación. Obviamente lo que quiero saber es M2, es la pregunta. Y entonces necesito factorizar de aquí M2, que multiplica el coeficiente por la gravedad por el coseno del ángulo, más la gravedad por el seno del ángulo. Cierro paréntesis. Voy a pasar de una vez a t para el otro lado sumando. Y entonces me va a quedar que M2 va a ser igual a la tensión entre el coeficiente por la gravedad por el coseno del ángulo más la gravedad por el seno del ángulo. Vean cómo de aquí sí ya conozco todo. T vale 17.66. Ya lo habíamos encontrado para el bloque 1. Suponemos, por supuesto, que como la polea, la cuerda es muy ligera y la polea no tiene fricción, pues entonces la tensión es exactamente la misma. Sustituyendo todo eso me va a dar un valor de 2.26 kilogramos. Y este sería un primer resultado. No es el único. ¿Por qué no es el único? Pues porque se viene ahora el caso 2. El caso en el cual M2 es tan grande que ahora la fuerza de fricción no le ayuda al peso, sino que le ayuda a la tensión. Y entonces me quedaría igual aquí el peso 2. Otra vez nótese cómo las fuerzas en Y no se van a alterar. Tengo la normal 2. La tensión. Y además, aquí voy a tener que trazar la otra fuerza, que es la de fricción estática. Ahora la fuerza de fricción, vamos a suponer que M2 es tan grande que el movimiento tiende a ser ahora hacia acá. Por lo tanto, la fuerza de fricción tendría que ir hacia el lado contrario. Y entonces en este caso, la sumatoria de las fuerzas en X me va a quedar W2 por, ya sabemos que es por el seno del ángulo. El seno de teta, menos la tensión, menos la fuerza de fricción va a ser igual a 0. ¿Ok? Y entonces voy a tener el peso 2, pues es la masa 2 por la gravedad, por el seno del ángulo, menos la tensión, menos el coeficiente por la normal, que es M2 por G por el coseno del ángulo, y eso va a ser igual a 0. Obviamente, otra vez lo que quiero es despejar M2, entonces voy a empezar factorizando menos mu s G coseno de teta, y otra vez, una vez voy a pasar T. Entonces, M2 me queda T entre G seno de teta menos mu s G coseno de teta. Resolviendo esas operaciones, T es exactamente lo mismo, ya lo habíamos encontrado,
esa no se alteró para nada, porque recuerden que esta la encontramos a partir de la sumatoria de fuerzas de M1. Entonces, resolviendo eso me dio de 3.67 kilogramos. Ahora, ¿qué hago con esos dos valores? ¿Qué significan esos dos valores? Bueno, significa que cuando M2 tiene un valor de 2.26, entonces esa masa es tan pequeña que M1 gana. Y entonces el movimiento va a tender a realizarse hacia en este sentido. ¿Ok? Porque M2 es muy pequeño y va a tender a realizarse hacia allá el movimiento. Ojo, va a tender a realizarse hacia allá. En realidad el movimiento no se lleva a cabo porque nosotros dijimos que la sumatoria de fuerzas era 0. Es decir, no va a haber movimiento. Pero cuando la masa es de 3.67, pues entonces ahora la masa M2 es lo suficientemente grande como para ganarle a M1 y que el movimiento se realice en esta dirección. La tendencia al movimiento. Otra vez, no movimiento como tal porque estamos suponiendo que la sumatoria de las fuerzas es 0, por lo tanto, el sistema está en equilibrio. Entonces, para contestar a la pregunta, porque me preguntan a mí el rango de valores para los cuales va a estar en equilibrio, para que yo conteste eso, digo que M2 va a tener que estar entre el 2.26 y el 3.67 kilogramos. Entre esos valores puede estar M2 para que exista el equilibrio. Valores más pequeños de M2, el movimiento va a ser hacia arriba, o sea, como ya lo dije, hacia acá primero. Para valores más grandes de 3.67, el movimiento va a ir hacia abajo de M2. Y eso sería todo por esta ocasión. Recuerda que si algo te sorprende, tiene un toque de física.